Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio al cual hemos titulado Formando Discípulos para Cristo. El tema que hoy compartimos es el siguiente: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. En el libro de Isaías capítulo 5 del versículo 20 al 21 dice la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Iniciamos con una pregunta. ¿Será que hay gente, será que hay cristianos que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo? Claro que sí. Muchas veces, por congraciarnos con el que te llegó a contar algo, consentís con él o con ella dándole la razón, aunque detrás de él o de ella tu opinión no está de acuerdo, pero como consentiste lo malo, te convierte no solo en hipócrita, sino que eres como la plateada que te le canteas a cualquiera por quedar bien. ¿Sabes qué dice el Señor al respecto de ti si este fuera tu caso? Léelo en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¡Qué tremendo! Y es algo que lamentablemente es común en algunos que se llaman cristianos, que están en la iglesia. Jesús, cuando estaba siendo condenado injustamente, Pilato sabía y dijo que no encontraba ningún cargo de muerte en Jesús. Sin embargo, optó por congraciarse con el pueblo, diciéndoles que ellos escogieran a quien querían que se libertara, si a Jesús o a Barrabás. Y el pueblo sabía que Barrabás era un ladrón y que Jesús no había hecho nada digno de muerte. A Jesús no lo querían por predicar la verdad, por predicar la justicia de Dios, y se pusieron de acuerdo para pedir la liberación de Barrabás y la muerte para Jesús. Estos a lo malo llamaron bueno. Estos que crucificaron a nuestro Señor Jesús, a las tinieblas llamaron luz y a la luz tinieblas. Por tanto, por mucho que Pilato haya dicho: yo me lavo las manos, nada tengo que ver en la muerte de este hombre, consintió la maldad y la injusticia de los que mataron a Jesús. Por tanto, se hizo más aborrecible a Jehová de lo que ya era. Igual de aborrecibles se hicieron todos los que despreciaron la verdad, consintiendo la injusticia. Pregunto: ¿habrán algunos cristianos que consienten la injusticia, ya sea de labios o de hechos, contra algún hermano o contra cualquier persona? Sepa que se ha vuelto aborrecible a Jehová como aquellos que consintieron calumnias, mentiras y falso testimonio contra nuestro Señor Jesús. Están en problemas. Mejor es que se arrepientan. Los habitantes de la ciudad de Gadara mandaron una comisión a decirle a Jesús que no le permitían entrar a su ciudad. Estos a la luz vieron como tinieblas, aún sabiendo que el endemoniado gadareno había sido liberado, pues de él Jesús echó fuera 6,000 demonios, a los cuales Jesús les permitió meterse en un hato de 2,000 cerdos. Estos cerdos andaban siendo pastoreados por el área donde Jesús andaba, por donde libertó al endemoniado de Gadareno. Y los cerdos
se fueron corriendo a un despeñadero y se murieron, se desbarrancaron de un tremendo abismo los 2000 cerdos, porque ni los cerdos consintieron tener esta legión de demonios. Los gadarenos vieron a Jesús como una amenaza a su economía por los cerdos que se desbarrancaron. Ellos a la luz les pareció que era tinieblas. ¿Acaso no estamos viendo el mismo caso hoy en día? Aquellas familias a las cuales se les presenta el Evangelio rechazan venir a Jesús, rechazan venir al redil del Señor, no tienen nada de diferente a los habitantes de Gadara. Aquellos que se dicen ser cristianos, pero sigue siendo el viejo hombre, aún después de muchos años de predicárseles el Evangelio. El ser cristianos solo les ha servido como un repello, como un maquillaje, porque la realidad de su vida es que no han cambiado. Siguen en tinieblas porque rechazan la luz. Atienden el escuchar la palabra de Dios, pero no consienten vivir por la palabra de Dios. Muchos de ellos se creen muy inteligentes. Muchos de ellos siguen siendo sabios en su propia opinión. Este es el problema que tienen. Y mientras no pongan en duda su opinión, mientras no pongan en duda su inteligencia, mientras no pongan en duda su sabiduría, seguirán viviendo en comunión con las tinieblas. Muchos de ellos son los que hoy actualmente en las iglesias descontextualizan la palabra de Dios. Muchos de ellos desvirtúan la palabra de Dios porque no admiten ni la posibilidad de que estén en error, en equivocación. Aún podrían haber 10,000 que creen diferente a ellos, que opinan diferente a ellos, que adoran diferente a ellos, y aún así podrían creer que los del error son los 10,000 y no ellos. Aún así no hacen por poner en duda que podrían andar en el error. ¿Cuánto les ayudaría y les beneficiaría para que la luz de Cristo les resplandezca en su vida? A los del pueblo de Israel, la palabra nos enseña que Dios les dio espíritu de estupor para que viendo no vean y oyendo no oigan, debido a su malvado corazón no arrepentido. ¿Acaso no podrían haber hoy muchos con espíritu de estupor por su corazón no arrepentido, por no reconocer su pecado, por creerse sabios en su propia opinión? Léelo conmigo en Romanos, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Recapitulando lo que dice la palabra de Dios, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, fue justamente lo que pasó con Jesús nuestro Señor. Jesús era luz y sigue siendo luz, y ellos despreciaron la luz. A Jesús le decían: demonio tienes, pues por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera demonios, porque su entendimiento estaba entenebrecido a causa de su maldad. Todo el que desvirtúa la palabra de Dios, todo el que saca de contexto la palabra de Dios, ni son hermanos, ni son cuerpo de Cristo. Esto la Biblia dice son herejes. Por tanto, herejía es sacar de contexto la palabra de Dios. Herejía es desvirtuar la palabra de Dios. Ejemplo es que en muchas iglesias predican lindo sobre el Espíritu Santo, pero no aceptan que el Espíritu Santo se manifieste. Por tanto, no creen lo que predican. Son incrédulos. Quieren coartar al Espíritu Santo. Estos son herejes. Ejemplo, si alguno en una iglesia
es bautizado por el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas, ¿sabe lo que hacen? Se burlan de esa persona. Si alguien sale danzando en el Espíritu, lo tildan de loco y también se burlan de él o de ella. Si los demonios empiezan a manifestarse en una o más personas, dicen, está haciendo un show, déjenlo, no le hagan caso. No toman a bien que el Espíritu de Dios se manifieste queriendo echar fuera a los demonios. Que el Espíritu de Dios se manifieste, que hay algunas personas dentro de la iglesia que el Espíritu de Dios los está señalando y diciendo, aquí hay demonios. Tienen que creer que yo lo puedo echar fuera para que Dios obre. Lamentablemente, estos no consideran bueno ni consideran correcto que el Espíritu de Dios se manifieste así en la iglesia, poniendo en claro que ahí hay muchos que necesitan ser liberados. Y debido a la incredulidad de estas personas, el Espíritu de Dios no se manifiesta como tiene que manifestarse. Esto también es desvirtuar y descontextualizar la palabra de Dios. A esto el Señor le dice herejía. Estos son los herejes que hubieron cuando Jesús vino y lo siguen habiendo hoy. Aparte de que son blasfemos porque se burlan del Espíritu Santo, hablan mal de las personas y dicen, no, yo no me burlo ni hablo mal del Espíritu Santo, yo es de la persona. No, cuando haces eso con una persona que fue tocada por el Espíritu Santo para manifestarse de la manera que se manifestó, es contra el Espíritu Santo que te vas a meter y ya te metiste en problemas. Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Uy, qué tremendo, qué tremendo. Y los herejes están en el mismo nivel de un fornicario, en el mismo nivel de un adúltero. Así lo enseña Pablo, así lo enseña la Escritura. Y dice, porque manifiestas son las obras de la carne. Léelo conmigo en Gálatas 5 del 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¡Oh, qué tremendo! Y a la persona que practica herejía, Dios le pone en ese mismo nivel de una persona que practica adulterio y fornicación. Por tanto, hoy es tiempo de reconocer que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Si tú estás entre muchos y de los muchos solo tú estás en una posición de en contra, préstale atención, trata de considerar que podrías estar en un error, que podrías estar considerándote sabio e inteligente en tu propia opinión, porque de esta manera vas a clamar a Dios que te dé revelación, que traiga entendimiento, y vas a poder salir del error llamado herejía, que está haciendo que muchos estén en contra de la palabra de Dios, desvirtuando la palabra de Dios, descontextualizando la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Dele me gusta y compártalo si su vida es edificada por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos el deber por mandato de Dios de expandir el Evangelio.